¿Cómo habitar confiado y vivir tranquilo? Yo pregunto, ¿será posible eso? Porque pues no se trata de echar un rollo mareador. Se trata de qué dice Dios al respecto. ¿Será posible habitar confiado y vivir tranquilo en estos tiempos? Ore conmigo, Señor. Yo pido que nos hables. Tu palabra es verdad y la creo. Si usted también cree en la palabra, dígale: yo creo tu palabra. Señor, creemos tu palabra. Ayúdanos a recibirla, a meditarla, a asimilarla, que encuentre lugar en nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 1, el versículo 33. Proverbios 1, 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí dice la Biblia: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, esto nos hace saber que sí es posible habitar tranquilo y vivir confiado. Ahora, la pregunta aquí es: ¿a qué se refiere este versículo? ¿A quién hay que escuchar? ¿A quién hay que atender? ¿A quién hay que hacerle caso? Allá por ahí escucho, pues adiós, sí, adiós, amén, gloria a Dios, amén. Sí, obviamente, pero todo texto tiene un contexto. Entonces hay que saber cuál es el contexto de este versículo. Y el contexto comienza, bueno, es básicamente todo el capítulo, pero vamos a leer versículo 20. Estamos Proverbios 1, 20, que dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ahora sáltese al versículo 29. 1:29 dice: por cuanto me aborrecieron la sabiduría, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? ¿A quién? A la sabiduría. Ahora, yo voy a hacer algunas preguntas, pero yo le animo a que se responda honestamente. Respóndase honestamente. ¿Cuántos de los presentes desean ser sabios? O sea, yo dije que se respondiera, no que levantara la mano, pero bueno, levante la mano si quiere. Es que mire, ¿por qué hago esta pregunta? Porque tal parece que hoy en día es mejor ser tonto que sabio. Solo eche un vistazo al internet. Solo eche un vistazo al TikTok, solo eche un vistazo al Instagram, solo eche un vistazo a y usted se va a dar cuenta que hoy en día es mucho más atractivo, voy a decir una palabra fea, pero es la realidad, ser estúpido que sabio. ¿Sí o no? Es como más atractivo. Y la verdad, si nos preguntamos honestamente, ¿quiero ser sabio? Algunos dicen que sí. ¿Es realmente verdad que quieres ser sabio?
¿por qué la mayoría de la gente realmente no quiere ser sabia? Ahora, ¿por qué hago esta aseveración? Porque precisamente si de veras quisiéramos ser sabios, buscaríamos la sabiduría, pero no la buscamos. Es como decir, quiero, no sé, quiero estar fuerte, pero no voy al gimnasio. Ahí te ves. Es como decir, quiero conocer el mundo, pero ni siquiera te atreves a ir a Pátzcuaro. O sea, a veces somos tan incongruentes, tan incongruentes. Entonces aquí dice, ¿quieres habitar confiadamente? Yo digo, yo sí. ¿Quieres vivir confiado, vivir tranquilo? Sí. ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios? Oír, hacerle caso, prestar atención a la sabiduría. Ahora, si somos honestos, ¿por qué no deseamos ser sabios? Mire, porque creemos que la sabiduría es algo inalcanzable. Eso está como en el inconsciente. Como que es algo como muy difícil, como que es algo, pues que eso no es para mí. Mire, la realidad es que la mayoría de la gente se siente más tonta de lo que realmente es. Lo que le estoy diciendo es una verdad dolorosa, pero es una verdad que veo una y otra y otra y otra vez. La mayoría de nosotros nos sentimos más tontos de lo que realmente somos. Hemos sido engañados y nos hemos tragado esa mentira de que no somos lo suficientemente inteligentes, que somos más bien medios bobos. Y por eso creemos que alcanzar sabiduría es algo así como que, uy, no, pues ¿cuándo? ¿Por qué no buscamos la sabiduría? Porque como le dije, tal parece que no es lo de hoy. Como dijo la Tatiana, chicas de hoy, no, la sabiduría no es lo de hoy, tal parece. Hoy es más cool decir tonterías. Es en serio, o sea, de verdad yo digo, es que qué tonterías. Toda esa ideología de género no es más que una sarta de tonterías. Y eso es súper cool. Decir tonterías es súper cool. Y todo el mundo les ríe la gracia. Y todo el mundo les aplaude el videíto y le pones like porque está súper tonto. Es muy cool ser tonto. Y entre más tonto, más famoso. Canciones tontas. Cualquier cosa de arte tonto es súper cool. O sea, démonos cuenta en qué etapa de la historia nos ha tocado vivir, hermanos. Hoy se aplaude a la tontería. Se hacen famosos los tontos. Por eso es que pocos desean ser sabios. No es algo que busca la gente. Ahora, en otras épocas de la historia, parte de la vida cristiana era buscar eso con todo el corazón. Personajes como Agustín de Hipona, algunos ni tienen idea quién es ese hombre. Anótelo y investigue. Agustín de Hipona, él dice es que la sabiduría, buscar sabiduría es buscar a Dios. El capítulo 8 de Proverbios habla de que la sabiduría estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo. Y dice, y Dios fundó todo conmigo. Entonces, buscar sabiduría es buscar a Dios. Ahora, es cierto que la Biblia habla en Santiago de que hay sabiduría animal y diabólica y hay sabiduría celestial. Y usted y yo tenemos que tener el discernimiento para saber cuál es cuál. Porque no toda la sabiduría es aceptable delante de Dios. Pero estamos entendiendo o nos vamos enfocando en que la sabiduría que proviene de lo alto, esa deberíamos buscarla, incluso, escúcheme bien, codiciarla. Encontré algo bien interesante y si aquí hay algún teólogo que me lo pueda resolver, se lo voy a agradecer.
¿Qué encontré? La pregunta de si codiciar es pecado o no. La Biblia dice en Éxodo, la Biblia dice en Éxodo, el de los mandamientos, no codiciarás, y luego especifica, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el burro de tu prójimo. No le está diciendo burro al prójimo, sino, digo, aclaración. No codiciarás el coche, la ropa, o sea, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Pero yo leo en Génesis, antes de que Eva peque, cuando el diablo le habla y ella observa el fruto, y dice la escritura claramente que ella observó y vio que era fruto codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, que codició antes de pecar. Ahí se la dejo. ¿Codiciar es pecado? ¿Sí o no? Mi respuesta hasta el momento, porque estaba yo así como que ya me movió toda la teología esto. Mi respuesta hasta el momento es que depende qué codicias. Porque con el contexto, realmente, ¿qué es codiciar? Yo tuve que ir a buscar qué es la palabra hebrea, es desear profundamente algo. Entonces, codiciar la sabiduría es bueno. Y obviamente si es la sabiduría del cielo, porque si codicio la sabiduría diabólica, pues ahí ya no. Entonces, hoy en día no se codicia la sabiduría. Codicio el pelo de mi vecina. Codicio el marido rico, el trabajo, el cuerpo, las uñas postizas, los zapatos nuevos. Eso sí lo codicio. Pero no codicio la sabiduría. Ahora, otra cosa que yo pienso, ¿por qué no codiciamos luego la sabiduría? Porque alguien por ahí en algún momento de la historia nos metió en la cabeza que las personas sabias solo son los chinos viejitos, los de Tailandia o aquellos monjes que viven allá. O sea, hasta lo decimos, ¿no? Un chino sabio, y vemos a un viejito así con dos bigotes, yo chino come la luz, arrugado, y pensamos que esos son los sabios. Yo digo, yo no quiero ser ese viejito. No se me antoja en lo absoluto, porque lo representan así. Entonces, imagínense, con todo este bombardeo, no es lo de hoy, porque hoy tonto es más cool. Ser sabio hoy, qué difícil. Y como yo soy medio tonto, no creo que alcance la sabiduría. Y ser sabio es parecerme a ese viejito chino. No, pues no. Pues nadie quiere ser sabio. Pero la Biblia dice que si nosotros la escuchamos, podremos vivir, habitar confiadamente y tranquilos. Y si eso dice la Biblia, yo creo que eso es verdad. Si no, entonces, ¿qué rollo con esto? Y yo hoy espero inquietarte lo suficiente para que salgas de este lugar deseando ser sabio, sin que te dé vergüenza, porque es otro punto. Ay, sí, muy sabiondo tú. Mire, la sabiduría no es para andar presumiendo. La sabiduría es para tomar decisiones correctas, para dar consejos adecuados y ayudar a otros, para aplicarlo a mi propia vida, a mi familia, a mi negocio, a las áreas donde yo tengo contacto. Y la verdad es que la sabiduría es sumamente útil. Entonces yo no voy a andar por ahí diciendo, sabes que yo soy bien sabio, ¿verdad? O sea, hello. Obviamente no. Pero es lo mismo con abrazar la identidad que Dios nos dio. Por ejemplo, eso de la santidad, ¿no? Como cuando yo digo San Andrés, ay, pastor, yo pues todavía no llego a eso, porque no nos la creemos. Santa Araceli,
nos causa así como, esto es igual, ¿sabio yo? Si apenas pasé en matemáticas, pastor. Pasé de puro panzazo, pues yo creo que yo sabio. Aquí no dice si pasas de panzazo no vas a ser sabio. Y de eso quiero hablar. ¿Cómo se recibe la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Y lo mejor de todo es que sí está al alcance de todo el que la quiera. ¿Cómo viene la sabiduría? Empecemos. Número 1, ve a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. ¿No me pusieron reloj de va para atrás? ¿Quién sabe allá cómo andamos? ¿Listos? Proverbios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8. Fíjese, dice: ¿cómo viene la sabiduría? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Número 1, la sabiduría viene por la instrucción y la dirección paterna. Todo comienza por ahí. Aún, escúcheme bien, aún si sus padres no fueron o no son cristianos, obviamente quizás tengan conceptos o algún consejillo no muy cristiano, pero aún a pesar de eso, las vivencias y las experiencias enseñan cosas que necesitamos escuchar y atender. Cosas incluso con sentido común. Ahora, obviamente, si los padres ya son cristianos, pues se espera que esos padres tengan un razonamiento, un conocimiento apegado a la sabiduría de Dios. Y si no la tiene, pues de eso se trata esta charla, esta prédica. De que recibamos, abracemos la sabiduría. Entonces lo primero es eso. Y esto no solo es para los jóvenes. Ahora, cuando digo instrucción paterna, me refiero también a toda autoridad. No solo padres biológicos, toda autoridad. Hay que escuchar. Si nosotros, tus pastores, te decimos algo, es por algo, válgame la redundancia. Es por algo. Y hay que aprender a escuchar el consejo. Ahora, no me voy a quedar ahí porque eso es como muy obvio. Número 2, ¿cómo viene la sabiduría? Número 2, Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Fíjese, ¿quiénes desprecian la sabiduría? No levante la mano. Pero si no estamos buscando la sabiduría, entonces ¿qué somos? Insensatitos. Para que no se oiga tan feo. Insensatos. Entonces, ¿cómo viene la sabiduría? Por el temor del Señor. Ahora, el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Voy a intentar explicarlo, porque es algo interesante el temor de Jehová, el temor del Señor. Temor de Dios es esa mezcla entre amor y reverencia, asombro y respeto por el simple hecho de saber quién es Él. Mire, el temor de Dios no es algo que se aprende en un salón de clases. El temor de Dios no se aprende en una predicación. Yo ahorita intento describirlo, pero la única manera que usted puede recibir el temor de Dios es cuando usted se encuentra con Dios. En el momento en que usted percibe su presencia, usted aprende cosas incluso sin que Él le diga nada. Su sola presencia transmite
irradia, no sé qué palabra usar, o sea, se siente. Quizás los de afuera dirían la vibra, pues no es vibra, es Dios, es eso que usted siente. Él no está hablando, Él no está diciendo nada, pero Él está, y usted está delante de Él, y usted está aprendiendo cosas directamente a su espíritu. En el momento en que usted se encuentra con un Dios, no con un Dios, con el Dios Santo, usted aprende el temor de Dios. Porque usted puede leer sobre la santidad y echarse todos los libros sobre la... Pero si usted no se ha encontrado con el Dios Santo, usted no ha entendido todavía. Pero en el momento en que usted se topa con su santidad, eso que se llama temor de Dios viene a ti. Porque tú estás entre impactado, asombrado y asustado. Cuando tú te topas con el Dios juez justo, cuando tú sabes que serás juzgado y que entregarás cuentas, es cuando tú entiendes el temor de Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Es decir, todo conocimiento que tú adquieras, si no está sustentado por el temor de Dios, ese conocimiento no es bueno. Pero el conocimiento del cielo es el que está fundado en el temor de Dios, en el que te lleva a meditar que hay un ser creador de todo, incluyendo tu propia vida, que Él es dueño y Señor. Cuando tú captas eso, cuando tú percibes, lo percibes, simplemente lo recibes, ahí entra el temor de Dios. Y esto es solo el principio, dice, es el principio. Entonces es como si se nos entregara. Yo creo que cuando nacimos de nuevo, así me lo imagino, usted nace de nuevo, usted tiene un encuentro con Dios, usted en ese momento recibes una dosis de amor, de aceptación, pero al mismo tiempo de una reverencia que no se puede describir, pero que yo creo que me entiende usted si usted nació de nuevo. Y en ese momento es como si recibieras, yo me imagino como una semilla, digámoslo así, una semilla que tiene todo el potencial de crecer. Esa semilla es la sabiduría, que comienza con el temor de Dios y que ahora a ti te toca hacer que eso crezca. Escuchando el consejo de papá y mamá o toda la instrucción paterna. Entonces la sabiduría viene por la instrucción paterna, por el temor de Dios, pero número 3 también viene por pedírsela. Y yo sé que usted conoce eso, pero vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Ya está por ahí? Santiago capítulo 1 es casi al final de la Biblia. Versículo 5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, váyase a la escuela y anótese en la prepa y saque su diploma. Pídala a Dios. Pídala. Y luego además dice: el cual da a todos, nomás a los que son bien inteligentes, que nunca se equivocan, aquellos que sobresalen, no, a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿cuántos de los presentes en alguna vez en su vida cristiana le han pedido a Dios sabiduría? Los demás no, pues con razón. ¿Sí le ha pedido a Dios sabiduría en algún momento de su vida? Yo sí, y muchas veces. Señor, dame sabiduría. ¿Por qué yo se la pido? Porque aquí dice que si nos falta, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón cuando se dio cuenta de a qué estaba llamado? A ser rey, gobernar la nación de Israel, la nación de Dios. Pídeme lo que quieras. Pidió
sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Se la dio. La pregunta aquí es, entonces, ¿por qué a mí no me ha hecho como el Salomón? Si también ya se la pedí y rete hartas veces. Ahí le va el asunto. Porque aquí es donde dicen en mi pueblo, el cochinito tuerce el rabo. Mire, la verdad es que estamos tan acostumbrados a recibir respuestas mágicas e inmediatas. Y digo, ¿y a quién no le gusta eso? Pues a todos. Que al alcance de un me convierta en el más sabio. Que al alcance de un me convierta en el más paciente. Dalai. Y eso lo buscamos. Y cuando no sucede así, nos frustramos, nos enojamos, nos decepcionamos y andamos buscando en otro lado. Entonces, ¿por qué dice que lo pidamos? Porque cuando pedimos es cuando se activa, ¿verdad? Algo dentro de nosotros. Pero fíjese cómo dice Proverbios capítulo 2. Vámonos otra vez para allá. Nos retachamos a Proverbios capítulo 2. ¿Ya está por ahí? Fíjese, Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7 está reforzando Santiago cuando dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, sí es válido pedir porque Él la provee, pero aquí hay algunas palabritas que no tomamos en cuenta. Por ejemplo, Él dice que a los que caminan rectamente, dice que a los que, a ver, ¿dónde estoy? Aquí está, dice porque a aquellos que son rectos, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Entonces, aquí sí nos da a entender que hay una, diría yo, alineación entre Él y yo, para que yo pueda recibir. Es como yo tengo que preparar por un lado mi corazón y estar atento. Ahora, entonces, no solamente debo pedirla y tener el temor de Dios y recibir la instrucción y dirección de mi Padre, también dice la Biblia que la tenemos que buscar. Vaya conmigo a Proverbios, ahí pero en el capítulo 2, bueno, ya estamos de hecho ahí, versículo 3, ¿ya está por ahí? Dice, si clamares a la inteligencia. ¿Quién es el que tiene que clamar? Nosotros. Dice, si clamas a la inteligencia y a la prudencia le das tu voz, si como a plata, ¿qué? Y la escudriñares como a qué? La sabiduría está al alcance de todos, pero sí tenemos que buscarla. Pero para buscarla, escuche bien, primero necesitamos no solo entender que la ocupo y cómo se recibe, sino realmente proponérnoslo. Y hermanos, si de verdad no lo proponemos, yo te aseguro, porque lo dice la Biblia, que tu sabiduría realmente va a aumentar. Realmente va a aumentar. Entonces, ¿cómo la buscamos? Dice que como a plata. Me encanta ver cuando los niños juegan al tesoro escondido, ¿no? ¿Ha visto usted a los niños jugar al tesoro escondido? Moneditas de chocolate. Nomás usted los emociona. Aquí en este lugar hay monedas de chocolate por todos lados. El que las encuentre es para ellos. Y a las 3 y 1. ¿Y cómo salen los chamacos? Destapados.
¿Y cómo cree que vamos a salir hoy de aquí hoy? Ajá. Eso quisiera yo. Desta- Destapados a buscar. Quiero ser sabio. Ahí en el capítulo 1 de Proverbios, váyase tantito atrás, en el versículo 2 dice, bueno, vamos a leer 1:1. Dice, los proverbios de Salomón, el más sabio de todos, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para darle sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y ¿qué hará? Aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahora, yo recuerdo que en alguna ocasión, hablando con mi esposa, y quizás lo mencioné también aquí, que no sabíamos cómo enseñar la prudencia. Dios ya me respondió. Porque un día hablamos, oye, pero ¿cómo enseñamos a las personas a ser prudentes? Aquí dice cómo. Los proverbios son para recibir prudencia. Entonces la próxima vez que yo vea un imprudente, ya sé qué voy a hacer. Te me pones a leer proverbios y los meditas y te los memorizas. Porque aquí dice, ¿para qué son? Para esto. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren ser sabios? ¿Qué tienes que hacer? Pedirla. Si tú no lees la Biblia, no esperes ser sabio. Entonces ahora yo pregunto, ¿cuánto deseas ser sabio? Si tú deseas mucho ser sabio, tú tienes que leer la Biblia. Porque si no, entonces no me digas que quieres ser sabio. No podemos ser sabio sin este libro. No se puede, hermanos. Ay, es que termino bien cansado, pastor. Es que sí lo intento, pero luego me quedo bien jetón. Yo te digo todos los pretextos que quieras. La decisión la tienes tú. Ay, tú sabrás cuántos años tienen que pasar para que entiendas que tienes que leer tu Biblia. O sea, ¿cuánto tiempo quieres que pase para que entiendas que necesitas leer tu Biblia? Por eso le digo que no buscamos la sabiduría realmente. Fíjese, me encontré por ahí uno de estos estudios que hacen los gringos. Ya ve que luego hacen estudios de todo y para todo. Pues hay algunas cosas buenas. Analizaron a 40,000 personas de entre 8 y 80 años. O sea, un montón de gente la analizaron para científicamente ver los cambios que este libro produce en el cerebro. Y fíjese lo que encontraron, científicamente hablando. Dice, la lectura de la Biblia una vez a la semana produce un efecto en el cerebro casi insignificante. Si solo la lees una vez a la semana, el efecto es muy imperceptible. Es decir, que si solo la lees cuando el pastor dice, abran su Biblia en Proverbios, y el resto de la semana no la vuelves a agarrar, el cambio en tu cerebro es muy poquito.
casi nada. Es decir, que casi te sales igual. A lo mejor te sales medio emocionado, pero la pura verdad es que somos más emocionales de lo que estamos conscientes. Y es algo con lo que tenemos que plantarnos, rebasar la línea de la emocionalidad. Ya me inventé una palabra. Y pasar a la voluntad, al querer y hacer y proponérmelo y hacerlo intencionalmente. Entonces, si solo la leemos una vez a la semana, según el estudio dice, el efecto en el cerebro es casi imperceptible. Si la leemos 2 veces a la semana, el efecto sigue siendo mínimo. Pero cuando las personas las leían más de 4 veces a la semana, entonces comenzaba realmente a haber cambios en el cerebro. Es decir, que si la lees diario, el efecto es realmente poderoso. Ahora, ¿cómo qué cambios encontraron? Encontraron que las personas que leen la Biblia más de 4 veces a la semana, la sensación de soledad disminuye un 30%. Solo por leer la Biblia. No es porque te acompañó la vecina o la comadre. No, solo por leerla. La sensación de soledad disminuye 30%. También encontraron que el enojo y la ira disminuyen 32%. Solo por leer la Biblia todos los días. El efecto en el cerebro produce eso. La amargura y el resentimiento disminuyen un 40% cuando leemos la Biblia todos los días. Así que mejor que la terapia. Andas que no te calienta ni el sol, te me encierras a leer la Biblia todos los días. Andas como agua para chocolate, te me encierras a leer la Biblia todos los días. Y vas a ver cómo no. Y cuando ya lo pienso bien, digo, soy testimonio vivo de eso. ¿Cuántos han comprobado eso también? Que sí sucede. Los demás no, pues porque no la leen. Fíjate, las personas que tienen problemas con el alcoholismo, si leen la Biblia todos los días, su problema de alcoholismo disminuye un 57%. Y los que tienen problemas con pornografía, masturbación y este tipo de problemas sexuales, los que leen la Biblia todos los días disminuye un 60% la tentación en estas cosas. Y los que se sienten estancados espirituales, no levanten la mano, pero es que me siento bien estancado. Esa sensación disminuye también 60% por leer la Biblia todos los días. Pero a veces queremos magia, ¿no? Venga, llore por mí, sáqueme el demonio para que se me quite el estancamiento. Ponte a leer. Ponte a leer. Es que no tengo ganas. ¿Cuándo vas a entender que esto ya no es de ganas? Porque así no la pasamos. Si tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy. Porque no quiero ser hipócrita. Es porque lo necesitas. Por algo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Comes 3 veces al día, o por lo menos 2, aunque sea pues una. Entonces, hermanos, queremos sabiduría, no es posible sin leer este libro. No es posible. Leamos este libro. Meditemos en este libro. No, cuando le dice a Josué, de día y de noche meditarás en él. El cargo que le estaba dando a Josué era militar, de conquista. Obviamente necesitaba sabiduría.
Necesitaba estar bien filoso para escuchar a Dios. Pues ese filo se obtiene meditando en la Escritura. Por último, estamos hablando de cómo obtener sabiduría. Número 1, la instrucción y dirección paterna. Número 2, el temor de Dios. Número 3, pedirla. Y número 4, buscarla. Y buscarla especialmente aquí. Pero número 5, fíjese cómo dice ahí en Proverbios 1. Proverbios 1. ¿Ya está? Proverbios capítulo 1, versículo 20. Esto ya lo leímos, pero voy a explicarlo. Dice 1:20, la sabiduría que hace, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, ahí dice sus razones. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, esto está haciendo referencia a costumbre judía de aquella época. En aquella época, en la ciudad, obviamente acuérdese que estaba amurallada. La ciudad estaba rodeada por una muralla y tenía diferentes puertas por donde la gente entraba y salía. Pues en esas puertas solían sentarse los hombres maduros. Sentarse para hablar con la gente. Es decir, que ahí era la reunión de enseñanza, de consejería, si así lo quiere usted decir. Ahí en las puertas se hacían negocios, ahí en las puertas, ¿verdad? Se trataban asuntos, ahí en las puertas de la ciudad era donde usted podía encontrar consejo. Si necesita un consejo, pues vete a la puerta de la ciudad, seguro vas a encontrar a alguien sabio ahí. Era lo que hacía Job. Job se sentaba a las puertas de la ciudad a aconsejar a todo aquel que lo pidiera. Entonces, cuando aquí dice, ¿quieres encontrar sabiduría? Ve a donde la hay. Es decir, para reducir mi punto, tenemos que aprender a no solamente leer la Biblia, obviamente esto es indispensable, sino también aprender a recibir lo que Dios le ha dado a otros. Esto se traduce en libros. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste un libro? No me digas. ¿Y cuándo fue la última vez que lo leíste? Porque muchos de nosotros, porque me incluyo, compramos para almacenar, para decorar el librero, porque se ve muy solito. Hay que llenarlo con algo, ¿verdad? Entonces, pues cómprate unos libros y ahí lo pones y qué bonita se ve mi oficina, pero nunca los has leído. La realidad es, hermanos, y esto no es algo oculto ni es tan solo que usted se meta al internet y pregunte, ¿qué lugar ocupa México en lectura? Y es vergonzoso. O sea, esto no es algo que yo esté descubriendo. La realidad es que la mayoría de nosotros no tenemos un excelente hábito de lectura. Esa es la pura realidad. Nada más me viene así. Hermano, levántese el ánimo, porque escuche bien, se puede adquirir. Se puede adquirir. Los hábitos pueden cambiar. No, hombre, vamos a salir a buscar las monedas, pero así, Gaby, saliendo, corriendo, se va a hacer cola para comprar libros en la librería. Mire, solo voy a decirle algunos beneficios por leer. Beneficios por leer. Para empezar, leer es como llevar tu cerebro al gimnasio, así.
Más o menos. Entonces, leer, la lectura, mis lentes, la lectura mejora la visión de las cosas en general. La lectura permite ver lo que antes nunca habías visto. Es decir, que por leer vas a descubrir cosas que si no lees, ahí se van a quedar. La lectura brinda experiencias a tu mente que no puedes tener de otra manera. La lectura nos dota de palabras para expresar nuestros propios sentimientos y pensamientos. ¿Tienes un marido mudo? Ponlo a leer. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué más? Cuéntame. Bien. Pero, ¿qué hiciste? Lo de siempre. Es que no sé cómo expresar. Si tú has dicho eso o has pensado eso, te falta leer. Tu músculo cerebral está súper flaco. No tienes palabras porque no las encuentras, porque no hay. Hay que ponerle. La lectura nos acerca cada vez más a entender la vida y a ti mismo. La lectura construye sueños. Es que estoy bien aburrido, es que no sé qué voy a hacer de mi vida. Ponte a leer. Silencio en la sala. Ponte a leer. La lectura es algo que podemos hacer en cualquier parte y más ahora con los inventos esos que las tablets donde tú puedes descargar cientos de libros y tú puedes llevártela a todos lados. La lectura te sirve como un espejo. La Biblia obviamente es un espejo. Tú lees la Biblia y ahí te reflejas, pero también en los buenos libros, lo que Dios le ha dado a otros hombres de Dios, hombres y mujeres que han recibido revelación y entendimiento, ya lo masticaron, te lo están entregando ya en charola de plata. Solo lo tienes que leer. La lectura es mucho mejor que ir al cine. Me puedes apedrear, pero es la realidad. Yo sé que pasamos un tiempo maravilloso cuando fuimos al cine, mis hijos y yo la última vez, pero yo dije, ¿qué es esto? La de Spider-Man con los multiversos y todo, y pura lampareado, yo nomás le hacía así con tanto color y luego que soy tan visual. Puros monos de colores y nomás así. ¿Qué es esto? 2 horas de flashes. Y ay, qué padre. Yo dije, ¿qué padre qué? El flashazo tengo así. Sí, ya estoy viejo, lo sé, lo reconozco. Pero la verdad es que salí. Sentí que me estafaron. Dije, me robaron y yo le di permiso. Es la verdad. Ahora, ¿cuánto cuesta entrar al cine? ¿Y cuánto te cuesta un libro? Y hasta palomitas si quieres. La lectura te ayuda a descubrir lo que piensas. La lectura eleva la calidad de vida. Queremos elevar nuestra calidad de vida, hay que leer. La lectura rejuvenece, porque una vez que eres sabio tomas decisiones adecuadas. La lectura cultiva el carácter, la lectura enriquece tus sueños, la lectura cambia vidas, la lectura es como un examen sobre ti mismo. Leer te permite ver la inmensidad de tu ignorancia. No sabemos qué tan ignorantes somos hasta que no leemos. ¿Y sabes por qué? Porque ese es uno de los pretextos number one. Es que no le entiendo. Pues ¿por qué crees que no entiendes? Porque te falta vocabulario. Puedo seguir con la lectura porque tengo la lectura libera,
La lectura aumenta la reflexión, la lectura te eleva la autoestima, te abre el mundo, te ilumina, te transforma. Los beneficios son muchísimos. Y déjame decirte, los lectores no nacen, se hacen. ¿Cuántos quieren todavía sabiduría? Se hacen. Ahora, yo quiero preguntarte antes de que se me acabe el tiempo, ¿por qué no lees? Yo nomás te voy a dar algunas ideas. ¿Por qué no leemos? Las respuestas son porque me da flojera. ¿Por qué no leemos? Porque no me gusta. Yo era de los que pensaba que no me gusta. Es que no me gusta. Pero ahora estoy convencido que los gustos cambian. Repítelo conmigo, mis gustos pueden cambiar. Porque eso es una verdad. Los gustos cambian. Y más cuando eres influenciado por otros. Todo está en que le encuentres el gusto a la lectura. Probablemente te has puesto a leer libros tan complicados que como de verdad no entiendes nada, te aburren. Busca hasta que encuentres un libro que te emocione. ¿Cuántos de ustedes han leído libros que los emocionan y que quieres seguir leyendo? Y que dices, ya quiero seguir. Y hasta estás como que, ay, ¿en qué se irá a acabar? Y ya quieres irte al final. No seas tramposo. Algunos dicen que no leen que porque no tienen tiempo. Que no leen porque me da sueño, pastor. Es que me da sueño, pastor. No, pues si te pones a leer a las 9 de la noche en tu cama, a media luz, con algo calientito, 3 segundos y obviamente no leas ahí. Los días mi esposa estaba enojada porque en la oficina donde tenemos en la casa salió enojada. Es que hay un montón de zancudos y me picaron por todos lados. Yo dije, qué bueno, porque esos evitaron que te durmieras. No leemos porque no tengo libros, porque no tengo dinero para comprar libros. Deja de pagar el Netflix. Y en lugar del Netflix, cómprate unos libros. Hay biblioteca, dice Ara. Mira, pretextos, la verdad es que podemos encontrar un montón. Aquí la cosa es, sé honesto. ¿Por qué no lees? Cualquier pretexto que tengas, hay respuesta. Hay respuesta. Aquí, ¿de qué se trata todo esto? Necesitamos ser sabios. Y quiero terminar leyendo contigo advertencias y preguntas que hace la sabiduría. Veo conmigo a Proverbios capítulo 1 otra vez. Proverbios capítulo 1. Por cierto, quiero recomendar, si usted no ha leído este libro, Victoria sobre la oscuridad, léalo. Me gustaría que todos aquí leyeran este libro. Y este otro también, Los atributos de Dios, son libros fascinantes. Si usted no lo ha leído, ya sabe qué leer. Pero bueno, vamos a terminar hoy con Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. ¿Ya está por ahí? Dice versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amarás la simpleza? O sea, espérate con esa pregunta. Te la está haciendo la sabiduría. Traducido, ¿hasta cuándo vas a amar ser bobo? Es lo que está diciendo. ¿Hasta cuándo vas a disfrutar la tontera? Es lo que está preguntando. ¿Hasta cuándo vas a amar la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a amar el no cultivar tu mente, el no crecer en sabiduría? Y luego sigue diciendo,
Los burladores desearán el burlar. O sea, ¿hasta cuándo vas a desperdiciar tu tiempo? ¿Hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? Y luego dice, vuélvete a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu, es decir, el espíritu de la sabiduría sobre ti, si tú te vuelves a ella, y yo te haré saber mis palabras. Pero luego fíjate lo que dice el versículo 24. Por cuanto llamé, dice la sabiduría. La sabiduría hoy está llamando, por cierto, hoy está llamando a la sabiduría. Dice, llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando te venga lo que tienes temor que venga. Cuando venga como una destrucción lo que tú temes y tu calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre ti venga la tribulación y la angustia, entonces tú me vas a llamar, pero yo no voy a responder. Tú me vas a buscar de mañana y no me vas a hallar, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Dios. No lo digo yo. Por eso, hermanos, es tan importante, porque cuando tenemos el apuro, ay, sí, Diosito, dame sabiduría. ¿Qué? Cuando te viene la calamidad, entonces quien se va a reír de ti va a ser la misma sabiduría, porque antes no la quisiste, porque no quisiste leer tu Biblia, porque no quisiste leer libros, porque no quisiste escuchar al Señor. Él se reirá de nosotros si no abrazamos la sabiduría. Y no es para que te deprimas, es para que nos pongamos las pilas. Amén. Póngase de pie conmigo. Señor, ayúdame a desear la sabiduría. Comencemos con eso. A desear la sabiduría, a codiciar la sabiduría de lo alto. Que no tengamos ni temor, ni vergüenza, ni ningún pretexto de no desear. Señor, yo no quiero ser un tonto, ni amar las simplezas. Dios, yo pido que tu Espíritu Santo nos inquiete lo suficiente para cambiar esa parte de nuestra vida. Porque todo tiene que ver con que tú quieres que habitemos tranquilamente y confiados. Pero sin la sabiduría, esto no será posible. Hay una promesa aquí que yo la quiero. Ayúdame a cultivar sabiduría, a leer tu palabra, a leer libros que me ilustren, me ayuden, me enseñen, me capaciten. Yo pido esto para mí, para mis hermanos que lo desean. Si usted lo desea, levante su mano porque dice que lo pidamos. Señor, aquí estamos con las manos levantadas, pidiéndote sabiduría. Y ayúdanos a negar nuestra carne, nuestra flojera, nuestros pretextos, crucificarlos en la cruz, a no amar la ignorancia, a no amar la insensatez, a no amar la tontería. Ayúdanos a amar la sabiduría, porque la sabiduría habita contigo. Y amar la sabiduría es amar lo que tú amas, y amar lo que tú tienes, y amar lo que tú eres. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias.